Buenas tardes, les doy la bienvenida a todas las personas que nos visualizan desde Facebook Live al noveno Festival de Periodismo, que lleva el nombre de Periodistas en, como, por la comunidad. Esta es la mesa número 2, donde abarcaremos el tema de construyendo una comunidad internacional. Hoy día nos acompañan tres alumnos de la UARM, quienes están realizando un intercambio en diferentes universidades extranjeras. El primero de estos alumnos es Francisco Vidal, quien se encuentra en un intercambio presencial en la Universidad de Loyola, en España. Luego tenemos a Valeria Scarglioni, quien se encuentra en un intercambio virtual en la Universidad Alberto Hurtado, en Chile. Y finalmente tenemos a Adriana Bonifaz, quien también se encuentra en un intercambio virtual en la Universidad Ibero, en México. Antes de comenzar, les recuerdo que cada uno de los participantes tiene entre 5, 10 a 15 minutos para responder a las preguntas que voy a plantear. Y bueno, el orden que vamos a seguir será, primero comenzará Adriana, luego Valeria y luego Francisco va a ser el último en que responda. Así que creo que podemos empezar con la primera pregunta. ¿Por qué se animaron a realizar el intercambio? ¿Y qué desean conseguir con esto? Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Muy contenta de estar aquí acompañándolos. Y bueno, el intercambio es algo que me causaba bastante ilusión hace bastantes años y lo conseguí recién en este ciclo, en el año 2021. Lo que yo buscaba era superar mis expectativas, salir un poco de lo rutinario, conocer más allá. Uno como periodista necesita ver más allá. Y algo que me pasaba a mí era que me sentía muy abrumada porque sentía de que toda la información que yo recibía o incluso los libros que yo pudiera leer estaban muy concentrados en lo local, en la forma en que nosotros vemos y en la forma en que nosotros percibimos las cosas, nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, lo que yo quería era cambiar todo ese sentido, darle un giro de 360 grados. Y bueno, conseguí el intercambio a la Universidad Iberoamericana de México y ha sido una locura, ha sido increíble esta experiencia. Yo lo estoy realizando de manera virtual, pero de igual forma, yo me siento súper conectada con ellos, mis profesores y también con mis compañeros de clase, aunque estemos conectados a través de la pantalla. Y bueno, lo que quería conseguir era esto, eh, poder salir, expandir mis ideas, poder conocer un poco más allá, saber más de lo que yo podía obtener aquí en Lima, en la capital del Perú, y saber de qué otras formas se pueden hacer lo mismo que yo puedo hacer, la misma forma de el mismo tema, cómo podríamos abordarlo desde diferentes perspectivas. Y bueno, algo particular del intercambio que yo estoy realizando es que si bien lo realizo con la Universidad Iberoamericana de México, es que mis compañeros no son solamente de México, sino que tengo compañeros que también están realizando el intercambio virtual, que son de Chile, de Guatemala, de Nicaragua, Ecuador. Entonces, wow, estoy de verdad bastante contenta con esto porque no era algo que yo esperaba, no lo sabía cuando me inscribí en el intercambio y poder conocer tantas realidades diferentes de Latinoamérica y la forma en que nosotros vivimos las historias, las noticias, es increíble. Wow, es una gran experiencia poder compartir tanto con personas de diferentes partes de Latinoamérica. Bueno, ahora Valeria, ¿podrías responder a la pregunta de por qué te animaste a realizar el intercambio y qué deseas conseguir con este intercambio? Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto Mm. acompañarlos, acompañarlas. En realidad, sí. Con el tema del intercambio, pues era una meta que yo ya había contemplado hace bastante. Creo que desde los primeros ciclos de la universidad siempre como que tuve la intención de vivir esta experiencia, ¿no? De un intercambio estudiantil, porque me interesaba conocer un poco más allá, ¿no? De mi entorno cercano. Sentía que había muchísima cultura por explorar y eso era lo que me movía, ¿no? Sin embargo, pues la pandemia nos cambió los planes a todos y creo que yo destaco algo de todo este proceso tan difícil que se vivió en la pandemia, pues creo que todos hemos aprendido bastante a adaptarnos, ¿no?
Entonces, con un poco de dudas, con inseguridades, pero pues bien esta movilidad virtual, una oportunidad para ampliar también mis conocimientos, ¿no? Siempre he sentido esta curiosidad por conocer también justo como Adriana mencionaba, las metodologías que podrían usar en otros países, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Siento que hay muchos patrones que se pueden repetir de repente, pero en realidad me causaba mucha curiosidad, ¿no? Yo quiero enfocarme en lo que es el periodismo social y a veces no es lo mismo uno revisar el contenido que te ofrecen, bueno, revisarlo, ¿no? Leyendo justamente como decía Adriana, que uno mismo estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor forma de uno acercarse a otras realidades que no sea que mediante la educación. Entonces, ya sea por virtualmente, pues dije, no, es una oportunidad que igual no, de repente no se vaya a repetir más adelante, yo ya estoy en octavo ciclo, entonces dije, no, eh, voy a aprovecharlo, ¿no? En realidad me parece, claro, el intercambio presencial tiene muchísimas bondades, ya nos va a contar Paco, pero en realidad lo virtual también tiene ahí como nos da la facilidad, ¿no? De estar en otros contextos desde casa, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que es por eso que también yo aposté por el intercambio virtual, ¿no? Y es una experiencia muy, muy bonita que estoy viviendo. Estoy muy satisfecha y ya más adelante de repente les voy a contar un poquito más. Esa es por mi parte. Claro, esto rescatando lo que dijo Adriana hace un momento, de que las metodologías de otros países podrían ayudarnos a entender nuestras propias problemáticas desde otra perspectiva. Bueno, ahora Paco Francisco Vidal nos va a hablar acerca de por qué se animó a realizar el intercambio y qué desea conseguir. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Gabriel, más bien bueno, ser parte de este espacio del festival y qué gusto también poder compartir con Adriana y Valeria en esta mesa y conversar sobre estas experiencias de intercambio. De hecho, en mi caso, pues ha sido muy interesante y enriquecedor el intercambio desde un inicio y todo parte de la motivación de por qué hacer un intercambio, ¿no? Ya desde las humanidades, digamos, en mi caso, tenía mucho interés por vivir una de estas experiencias, además que tenemos compañeros, compañeras de la carrera que ahorita ya han terminado digamos, sus estudios, que vivieron también experiencias de intercambio. Y creo que eso es lo bonito, que cuando algunos compañeros en periodismo tienen experiencias como estas, las difunden, las comparten, y de una u otra forma también es una motivación para que otros estudiantes pues nos animemos a ser parte de esto también, ¿no? En mi caso, pues la pandemia supuso un cambio en la idea de poder hacer un intercambio, pero es cuando se presentó esta opción del MAIS Exchange, que es un programa piloto que está impulsando también la universidad en el área de internacionalización, que propone también, además del intercambio académico, una mirada social y de trabajo también, digamos, con inserción social en el lugar de destino de las universidades. Entonces me llamó mucho la atención, me animó a esta perspectiva de vivir un intercambio con, digamos, estos elementos, pero teníamos totalmente la incertidumbre de si se iba a poder hacer un intercambio presencial, ¿no? Porque hasta inicios de este año, pues la situación ha sido bastante complicada y aún la sigue siendo con el tema de la pandemia, pero se dio esta oportunidad y la verdad es que lo que más me ha motivado ha sido justamente estas ganas de poder vivir una experiencia que me enriquezca tanto a nivel académico, a nivel personal, a nivel del intercambio cultural y justamente porque este tema de las metodologías viene a ser muy importante, como mis compañeras ya lo han mencionado, ¿no? El conocer cómo es que se da la enseñanza en otras universidades que también son jesuitas, que comparten la pedagogía ignaciana, que comparten una mirada humanista y que están interesadas en formar a periodistas que tienen justamente esta mirada social, esta mirada comprometida con los demás. Entonces, ¿qué era lo que yo quería conseguir? ¿Qué es lo que, digamos, me motivó a esto? Pues la idea de poder tener una mayor reflexión académica sobre la idea de la construcción de una comunidad y cómo es que el periodismo justamente no se puede nutrir también de experiencias en contacto con otras culturas, en contacto con otros grupos, con otros estudiantes, ¿no? Y esa es mi motivación, ha sido mi motivación principal, ¿no? El enriquecimiento académico, personal, cultural y el conocer otras formas también de enseñanza en lo que son las universidades de la red jesuita, ¿no? Entonces, pues aquí voy. Yo ahorita estoy justamente desde Córdoba, que es donde está la Universidad de Loyola en España, y aquí es de noche, de hecho, y justamente es donde he estado justamente teniendo esta experiencia, de la cual ya les voy a seguir hablando junto a mis compañeras más adelante, ¿no? Uh-huh.
Es muy interesante lo que nos cuentas acerca de esta experiencia presencial que estás viviendo en España. Pero llegando a la siguiente pregunta, sabemos que es muy difícil llegar a un lugar nuevo, en el caso tuyo de la forma presencial y en el caso de Valeria y Adriana de forma virtual. Es totalmente distinto eh, el hecho de ingresar a una universidad donde hay gente de distintos países. Así que, para ustedes, ¿cuál fue el principal temor al inicio del intercambio y cómo lo pudieron superar? Adriana, por favor. Bueno, en mi caso yo tenía mucho temor porque era yo la representante de mi país, era en ambos cursos, yo estoy en dos cursos ahorita, que es guión cinematográfico y política social en la Ibero. Yo era la única estudiante que venía de Perú. Entonces, mi principal miedo al comienzo fue cómo tener esta carga de ser la representante de mi país en estas clases, porque posiblemente todos los demás compañeros no conocían, no habían tenido la oportunidad de conocer nunca a alguien de Perú. Hoy quizás nunca lo iban a conocer, entonces yo iba a ser la única referencia que tenían y además también la única referencia que tenían ellos de la Universidad Ruiz de Montoya. Entonces tenía esta carga de que no sabía cómo ellos iban a tomarme en mi presencia en las clases. También tenía miedo de no saber cómo interactuar con ellos, si bien somos de Latinoamérica y tenemos algunas similitudes culturales, pero hay abismos, hay grandes abismos porque cada realidad es distinta. Entonces, mi mayor miedo era esto, no saber cómo poder conversar con ellos, cómo debatir acerca de un tema, qué iban a pensar de lo que yo pudiera decir, porque veíamos las cosas de maneras completamente distintas, precisamente porque venimos de realidades distintas, ¿no? Les había comentado, mis compañeros de México, algunos son de la ciudad, pero algunos venían de provincia, habían estudiantes de provincias ya un poco más, que tenían bastantes carencias de Guatemala, Nicaragua, y en varios puntos ellos habían vivido también por momentos muy fuertes en cuanto a política, social, todos han sido golpeados por la pandemia. Entonces, principalmente esto, tenía miedo de cómo poder afrontar esto de ser una representante de mi país y de la universidad, con todos ellos que son estudiantes internacionales. Ahora, ¿cómo lo superé? Creo que esto se dio de manera natural ya con el tiempo. Pude conocerlos, supe que eran personas que no iban a criticarme, sino que estaban muy abiertos también, así como yo quería conocer otras culturas y otras formas de pensar. Ellos también estaban totalmente abiertos a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos. Así que creo que se resolvió bastante fácil y poquito a poco fui perdiendo el miedo de mostrar cuáles eran mis opiniones, cuáles eran mis puntos de vista. Y bueno, esa fue la forma en que yo lo resolví. Bueno, es un tema de adaptación y un poco de conocer a tus compañeros y esas cosas por el estilo. Ahora, Valeria, ¿podrías responder a la pregunta de cuál fue el principal temor al iniciar tu intercambio y cómo llegaste a superarlo? Sí, bueno, sinceramente mi primer temor creo que fue, o bueno, mi primera limitación fue desprenderme de la idea de que tal vez no iba a poder tener el intercambio tal y como yo lo imaginaba, ¿no? Porque yo quería un intercambio que fuera presencial. Entonces, en un primer momento eso sí me chocó un poco. Em, Me hizo pensar de repente que tal vez no estaba aprovechando como tal esta oportunidad, pero en realidad en el camino me di cuenta que pues no era así. Otro temor que tuve fue el no poder comprender al 100% la dinámica de enseñanza, creo, ¿no? Cuando estudias en una universidad, con el tiempo uno va agarrando el ritmo a las clases, a los profesores, la dinámica en general, ¿no? Tú ya sabes para qué fechas más o menos vienen los parciales, cuando tienes un control de lectura, o ya conoces algo de los profesores, pero enfrentarte a algo totalmente distinto y nuevo, obviamente pues te causa algo de temor, ¿no? Y bueno, en mi caso yo solía pensar que tal vez no iba a entender alguna referencia en clase o un ejemplo concreto, ¿no? Pensé que el curso de repente podría llegar a estar muy enfocado, bueno, en mi caso, en Chile, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba un poco temerosa. Yo quería dar lo mejor de mí, pero también era el mismo temor, ¿no? De cómo voy a hablar en clase,
qué imagen puedo proyectar ante el resto. Creo que eso es algo muy normal, ¿no? Creo que a cualquier persona le puede suceder. Pero bueno, si yo tuviera que dar un consejo o contarles cómo lo enfrenté, pues simplemente intenté quitarme esas ideas que me limitaban, intenté organizarme, comentar con compañeras que también estaban llevando el intercambio y pues felizmente al ir atendiendo los contenidos de las clases, a las dinámicas de las profesoras, pues yo descubrí que los cursos contemplaban muchísimo la diversidad y la interculturalidad, ¿no? Que justamente eso es lo que me llamó la atención de los cursos que yo estoy llevando. Uno es competencias interculturales para mejores sociedades y el otro es memoria, derechos humanos y movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, me pareció increíble porque éramos muchos estudiantes de varios lugares de Latinoamérica hablando, compartiendo, y siempre hubo espacio y tiempo para el debate, ¿no? Lo curioso es que era un diálogo interdisciplinario, porque no solamente éramos personas de periodismo, sino también había de todo tipo de carreras, había de lengua y literatura, personas de ingeniería incluso, ¿no? Entonces ha sido como que algo bastante enriquecedor, ¿no? Y a mí creo que al final la misma experiencia te va enseñando que las limitaciones a veces las pones tú misma, ¿no? Tienes que superarlas nomás. Ha sido un buen consejo ese y también qué bueno que se haya podido tener salones en los cuales hay personas de diferentes carreras, así como en la Ruiz tenemos esto en los cursos de humanidades, donde cada uno se puede nutrir de los conocimientos de los demás. Y bueno, y gracias por lo que dijiste. Paco, ¿puedes responder a la pregunta cuál fue tu principal temor al iniciar este intercambio? ¿Cómo pudiste superarlo? Claro, Gabriel. De hecho, tengo que también citar un poco lo que ya mencionó Adriana y Valeria, ¿no? Que son dos aspectos importantes, que es el hecho de que vas a representar a tu comunidad universitaria, vas a representar a tu carrera, y al mismo tiempo estás encontrándote con personas de culturas diferentes. Hay un tema de adaptación, también un tema de encuentro cultural que por supuesto al inicio también pues, puede ser un poco complejo. En mi caso creo que ya desde la mirada presencial, el temor, no sé si específicamente temor, pero sí habían muchas dudas, quizá justamente empezando por el contexto de pandemia, ¿no? Que por supuesto hacía que las cosas sean difíciles, hacía que sea también hasta cierto punto para mí y para mi familia una idea un poco riesgosa el hecho de también movilizarse durante el contexto. Había muchas cosas que prever, muchas cosas que ver, entonces creo que la idea de la movilidad, cuando hay, digamos, un tema sanitario pendiente, de por sí ya exponía un cierto temor por el tema de la salud, que es algo importantísimo, pero creo que yo podría resumir un poco el reto o el temor también como el sentido de adaptación, ¿no? Yo sabía que esto iba a ser un reto no solo a nivel académico, sino también a nivel personal, porque era estar en solo, en un lugar diferente, una independencia total, con más responsabilidades también. Digamos, sabía que esto consistía en tener muchos retos, pero a eso también le sumamos el hecho de la adaptación, de llegar a un país diferente, el conocer a personas con diferentes personalidades, diferentes formas de ver, entender la visión, ahora que estoy aquí también, que se tiene de Perú, de diferentes países en Latinoamérica, el compartir, el observar los problemas de mi país desde la prensa extranjera. Son muchos temas, ¿no? Que engloban el tema de cómo uno se siente cuando llega a un lugar nuevo y cómo es que uno se puede adaptar al tema metodológico de las clases, a la enseñanza, pero también, digamos, al estilo de vida, digamos, el contacto y, digamos, la interacción misma con las personas, ¿no? Creo que eso siempre nos puede dar un poquito de temor por un tema esencial, que es que salimos de la zona de confort, ¿no? Creo que ya sea virtual o presencialmente, a lo mejor presencialmente tiene otros matices, pero de una u otra forma es encontrarte con personas de otra cultura, de otra nacionalidad, y eso siempre va a ser retador, creo, para todas las personas. Y en este caso, ¿cómo superar algo como esto? Creo que también teniendo siempre en cuenta, digamos, estos objetivos, estos deseos de los que conversamos en la primera pregunta, ¿no? El hecho de por qué estoy aquí, por las experiencias, porque sé que esto es complementario a mi formación, está siendo muy enriquecedor. En mi caso, yo llevo aquí cursos de la materia de comunicación específicamente, que siento que complementa muchísimo la formación periodística, pero lo que me gusta es que son cursos que se llevan también con estudiantes de otras carreras como relaciones internacionales, ¿no? Que es un punto, digamos, un área, el tema del periodismo internacional que a mí me interesa muchísimo. Entonces, ese enriquecimiento, ese compartir, ese aprendizaje diario, creo que es lo que más te motiva a superar
cualquier reto, cualquier diferencia y circunstancia que uno se encuentra, digamos, en una cultura y en un país que no es el tuyo, ¿no? Y creo que esto ha sido pues muy importante, ¿no? El tener siempre en claro lo que uno quiere hacer y también el hecho de no ensimismarnos o quedarnos en la idea y en los prejuicios que uno puede tener, porque a veces cuando uno conoce gente de otros países puede tener una mirada, digamos, hasta cierto punto estereotipada de las personas, ¿no? Y creo que el principal, digamos, la principal acción para romper estas circunstancias es justamente estar abiertos al conocimiento, estar abiertos a entender nuevas perspectivas y dialogar sobre todo. Y por supuesto lo que es la tolerancia en todo sentido y creo que en toda experiencia de intercambio que es muy necesario. Entonces es un poco desde mi mirada, tratando de resumir muchísimo, muchísimo, pero es tremendamente retador y creo que ese tema de adaptación en tiempos pandémicos ha sido lo más retador, pero por supuesto es algo que se puede superar y debido a que ya se está avanzando mucho en el control sanitario, es algo que también puede dar tranquilidad a nivel de salud y a nivel académico y de interacción, por supuesto, el hecho de estar abiertos siempre a dialogar y a conocer a los demás y justamente tender puentes, ¿no? Que es, creo, algo muy importante en una experiencia de intercambio. Sí. Creo que nos podemos quedar con estas dos últimas cosas que dijiste, el diálogo y la tolerancia, como para poder empezar a entender a las otras personas, sus diferentes cualidades y características que los diferencian al ser de otra cultura. Siguiendo con esta línea de aprender de los demás, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes culturales o sociales están adquiriendo en las comunidades internacionales donde están realizando sus respectivos intercambios? ¿Podrías empezar, Adriana, por favor? Sí, por supuesto, Gabriel. Bueno, hay muchísimos aprendizajes que he tenido durante este tiempo. Hay algo que olvidé mencionarles y es que no solamente estoy en un intercambio virtual con la Universidad Ibero, sino que también a la par tengo un curso que se llama Relaciones Internacionales y Justicia Social, en la que tengo clases con estudiantes de Xavier University, hay estudiantes de Nicaragua y estudiantes de Francia, que también están en este curso, que están dentro de la Universidad Ruiz de Montoya y la malla de periodismo. Ahora, todas estas experiencias en conjunto me han hecho entender muchísimo acerca de lo que yo me había presupuesto antes de iniciar el intercambio, y es que viviendo siempre en el mismo lugar, haciendo siempre lo mismo, vivimos como en una pequeña burbuja, pensamos siempre dentro de esta misma burbuja y no vemos más allá de lo que es evidente. Ya que son estudiantes que vivimos en diferentes partes del mundo, he aprendido no solamente de su forma de hablar, de interactuar, la forma en la que ellos ven el mundo, de cómo siguen la vida, otros factores mucho más puntuales, como por ejemplo, cómo son los sistemas educativos en otros países, cómo los estados financian también sus comunidades, sus escuelas, cómo es el sistema de salud en otros países, qué tan importante es para los estudiantes la participación ciudadana. En cada país es distinto, algunas cosas nosotros las damos por hecho, pero no son así. Y otra cosa también que he podido identificar es que aquí, por ejemplo, en Perú, nosotros somos bastante reconocidos por nuestra gastronomía, y conversando ya con otros estudiantes también latinoamericanos, ellos son fanáticos a morir cada uno en sus países por su gastronomía. Incluso hace poco tuvimos un taller de cocina que esto lo organizó la Universidad Iberoamericana, porque se dio cuenta de esto, que podemos aprender muchísimo a través de la comida de otras culturas. Entonces, ellos estuvieron presentando diferentes tipos de platos, cómo se preparaban, sus recetas. Y bueno, por mi parte yo les presenté la papa a la huancaína, les enseñé a prepararlo. Y así, a través de la comida, y hay muchísima información que dar, y es que aquí en Latinoamérica, por nuestro contexto, no desperdiciamos absolutamente nada. Ellos se quedaron, por ejemplo, sorprendidos de las variedades de papas que tenemos, la forma en que combinamos. Les dije, por ejemplo, a partir de este ejemplo de la papa a la huancaína, cómo es que lo combinamos que con el tallarín, con el pollo, con el arroz con pollo. Esos factores que uno los da por hecho son factores culturales bastante marcados. En otros países no cocinan de esta forma, la comida es distinta, la forma en que
una persona se relaciona en la mesa los familiares, con los amigos, es distinto. Entonces yo me estoy quedando con todas esas experiencias y además es que cuando nosotros dialogamos, si bien tenemos ya una pauta de la clase en la que estemos y que tenemos que hablar, por ejemplo, en esta clase hablamos de una política del Estado y en esta clase hablamos de educación y en esta clase sobre justicia social, la pobreza y entre otros factores, al final nosotros terminamos hablando de nuestras propias vidas, de la forma en la que vivimos. En otros, recuerdo cuando estaba conversando con algunos amigos que son de Xavier University, de Estados Unidos, y ellos me decían que ellos ya estaban en una residencia aparte, muy lejos de donde viven realmente, porque allá es normal, 16, 17 años, te alejas de la familia, vas a vivir tu independencia, porque tienes que estudiar en otra región, en otro estado. Y aquí ellos se quedaron súper, súper, súper sorprendidos de que acá vivimos incluso en las casas de los abuelos, ¿no? Que 3, 4 generaciones podemos vivir juntos. Y bueno, estos son factores culturales que damos por hecho, que damos como normales, pero no todos viven de la misma forma. Y me estoy llevando aprendizajes tan lindos, tan bonitos de estudiantes más o menos de mi edad, entre 20 y 25 años, y de las formas en las que ellos viven. Y esto creo que es lo más maravilloso. Más allá del aprendizaje, creo que cruzar estas barreras culturales es lo más bonito del intercambio, aunque sea virtual. Qué lindo cómo se puede aprender tanto de la cosmovisión e idiosincrasia de los demás a través de este intercambio. Muchas gracias. Ahora, Valeria, de tu parte, ¿qué aprendizajes culturales y o sociales estás adquiriendo en las comunidades internacionales donde estás realizando tu intercambio? Sí, bueno, yo no, creo que lo primero que mencionaría también sería algo relacionado al lenguaje, ¿no? A las palabras que creo que he descubierto que, por ejemplo, en Chile, al momento de hablar, incluso las profesoras, lo siento tal vez un poquito, desde mi punto de vista es como un poco más informal. Recuerdo que las primeras veces que yo trataba de hablar, lo hacía tal vez desde un poco de distancia, pero ahí en realidad han sido bastante cálidas las personas que he escuchado de Chile, por ejemplo. He visto que he hecho compañeras de Argentina que son muy risueñas, entonces es como que son cositas también que uno va notando y que llaman la atención, ¿no? Creo que, por ejemplo, algunas palabras que se usan bastante en Chile, que acá también usamos, pero de repente significan cosas diferentes. Entonces, esto, bueno, ha sido divertido en realidad poder conversar en un plan más relajado con algunas compañeras de otros países, ¿no? No solo de Chile, sino bueno, para hacer trabajos grupales. Y ahí hemos podido, creo que ese ha sido el momento en el que yo más he podido compartir vivencias, ¿no? Que sean culturales. Me gustó mucho compartir, por ejemplo, la perspectiva que teníamos una sobre la otra, ¿no? Solamente basándonos de los países de origen, por ejemplo. De repente, eh, con Chile es un poco más, llama bastante la atención porque, pues, obviamente, así como nosotros lo sabemos, ellos también tienen esta idea, ¿no? Ya tenemos este conocimiento previo de que existe de repente existe una rivalidad entre el Perú y Chile, y es curioso conversar con estas personas sobre cómo lo perciben ellas, ¿no? Recuerdo que bromeábamos bastante sobre el tema del pisco, por ejemplo, y es algo curioso, ¿no? Porque ya no solamente es algo que lees, o que conoces por clases de historia, sino que estás ahí conversándolo con personas que tienen tu edad o, bueno, son contemporáneas contigo. Entonces eso también no sé, a mí me pareció la verdad muy chévere. Me gustó mucho pasar por esa experiencia. Creo que es lo que más me gusta, haber podido conversar eh, con personas de diferentes países sobre qué visiones tenían sobre otros lugares, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, también darse cuenta que hay mucho que tenemos en común. Por ejemplo, que alguien de Argentina comente un problema social que está atravesando su país y, o sea, tú lo escuchas y dices, wow, o sea, ha pasado algo similar aquí y contar, ¿no? Mira, acá en Perú está pasando esto y luego alguien de Colombia también responde, sí, acá también está pasando lo mismo, ¿no? Entonces uno ya no solamente se queda en el problema, sino empiezas a también escuchar y tal vez se te van ocurriendo soluciones o vas escuchando participaciones de otras personas de otros países
Entonces se va haciendo más rico el debate, ¿no? Entonces también hablar de las festividades, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Y las problemáticas, ¿no? Creo que yo destaco eso, esas tres cositas. Yo me llevo esos aprendizajes de lo que tiene que ver con cultural o lo social, ¿no? Creo que eso nos permite también conocer el contexto de una forma más cercana, ¿no? Entonces creo que el intercambio virtual, más allá de una experiencia académica, también es una experiencia que te hace crecer personalmente, ¿no? Sí, acerca de lo que dijiste sobre este conocimiento mediante el diálogo con tus compañeras en los trabajos grupales, es distinto al que se podría tener en clase, ya que ahí pueden hablar de una forma más informal y de esa forma también se aprende bastante. Gracias. Eh, Ahora, Paco, también podrías responder a la pregunta de cuáles son los aprendizajes culturales y sociales que estás actualmente adquiriendo allá en España, en donde realizas tu intercambio, por favor. Sí, Gabriel. De hecho, es que es una pregunta bastante amplia, porque de hecho los aprendizajes son muchísimos, ¿no? Un aspecto principal, parte del mismo hecho del intercambio cultural con personas de distintos países, con diferentes perspectivas, con diferente formación, con diferentes rasgos culturales que pues son diversos, con diferentes prácticas sociales y de comunidad. En mi caso, algo que creo que es importante también para poder quizá reflejar un poquito más la experiencia es precisar un poco cuál es el contexto de intercambio aquí en Loyola, ¿no? De hecho, es el encontrarte con estudiantes de aquí, estudiantes españoles, pues, diferentes edades, pero conocer también a grupos, gente que viene de intercambio de Latinoamérica y personas que vienen en el intercambio propio de aquí de Europa, que es el Erasmus, ¿no? Que es el que facilita el hecho de que estudiantes dentro de la Unión puedan movilizarse a otros países a llevar cursos de una manera bastante sencilla, digamos, que son un grupo pues muy enorme, son alrededor de 300 estudiantes, digamos. Entonces, el encuentro con personas de tantas nacionalidades de por sí ya es enriquecedor, ¿no? Y es una cara, digamos, te hace perder muchos prejuicios, te hace entender muchas cosas y justamente cómo es que se crean justamente estas miradas entre diferentes naciones en base a lo que se supone o lo que uno cree que caracteriza a las personas, ¿no? Por ejemplo, esto es muy similar a lo que comentaba también Adriana con el tema de la gastronomía, ¿no? Siempre que, por ejemplo, hay una presentación en Perú, lo primero que siempre se dice es comida, ¿no? O se tiende a relacionar directamente el tema de Cusco, Machu Picchu, lugares turísticos que son muy conocidos y que, por supuesto, generan mucho turismo. Pero luego se pasa de esa barrera de las primeras cosas a entender otros temas que son los que creo yo hacen más enriquecedor el diálogo. Empiezas a conversar sobre la situación de la educación en tu país, el sistema sanitario, empiezas a reflexionar sobre cómo es que se van construyendo ciertas miradas en el mundo académico sobre diversos temas que son de discusión para jóvenes de nuestra edad. Entonces empiezas a llegar a un intercambio que es quizá un poco más profundo en términos de este tipo. Y eso es muy, muy enriquecedor porque también entendemos las perspectivas, como también decía Valeria, perspectivas y visiones que tienen las diferentes personas. Es curioso cómo, por ejemplo, saliendo de clase un día estás conversando con alguien de Alemania y pueden tocar el tema de lo que fue el Holocausto y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto es un tema bastante complejo y susceptible para un joven que proviene de ese país, por ejemplo. Entonces, o podemos hablar entre españoles y algunos compañeros que tengo de Ecuador, de México, con los que comparto la experiencia del Maíz Exchange, ¿no? También chicos que han recibido apoyo, becas para poder venir en el marco del programa. Y conversamos sobre la situación de lo que fue el proceso de conquista y la colonia y todos estos aspectos que son pues profundos, ¿no? Digamos, de conversar. Entonces, es muy interesante, es mucho lo que se aprende aquí, pero también hay otro tipo de aprendizajes que quiero resaltar mucho, que es el aspecto social, ¿no? Parte, digamos, de lo que ha sido el Maíz Exchange era también tener una incidencia en el lugar de destino, y en este caso en Córdoba nosotros realizamos un voluntariado con estudiantes que vienen de zonas que se encuentran en situaciones complejas, zonas de vulnerabilidad también dentro de la misma ciudad, principalmente zonas de la periferia. Y este trabajo con menores, que justamente consiste en principalmente el apoyo en el aspecto académico, en temas escolares, a mí al menos me ha permitido muchísimo entender que una misma ciudad, aquí también en Europa o en España, a pesar de tener muchas ventajas, tener un sistema sanitario y, digamos,
también de educación bastante bueno, tiene aún muchas desventajas y que siempre hay retos pendientes para las diferentes ciudades y grupos que creo yo son compartidos por todos los países, ¿no? Y esto me lleva justamente a un punto que creo que es muy importante, que quizá el aprendizaje más grande, además de lo académico, lo social y todo el tema de este compartir cultural, ha sido el hecho de entender que hay retos, y hay retos muy grandes que tenemos en común, a pesar de que algunos países lleven sistemas diferentes, a pesar de que algunos países, entre comillas, sean más modernos que otros, tenemos retos que son muy compartidos. Y estos retos suponen muchos temas y uno de ellos justamente es la situación medioambiental también, que es parte de la experiencia que estoy teniendo porque parte del Maze Exchange es llevar un curso que es Global Citizenship Environmental, un curso sobre ciudadanía medioambiental global, con chicos de Maze Exchange también de todo el mundo, en el que justamente reflexionamos sobre el cambio climático, ¿no? Y justamente hay muchos retos desde nuestras diferentes profesiones, muchas cosas que hacer, y creo que este es el mayor aprendizaje, ¿no? Que sí se puede, creo, construir puentes y reflexionar sobre estos temas y de repente tener una mirada diferente a lo que uno suponía respecto a cómo abordar también estos retos pendientes. Y creo que eso es lo más interesante de cuando te encuentras otro estudiante de cualquier nacionalidad que también a lo mejor tienen los sueños de poder tener alguna incidencia o trabajar también pensando en poder hacer un cambio propiamente, ¿no? Entonces creo que esto ha sido lo mejor para resumirlo, ¿no? El aprendizaje más grande hasta ahorita. Sí. Esta es una de las cosas más positivas que creo que tiene nuestra universidad acerca de la visión jesuita y humanista, que nos permite ver los temas sociales desde otra mirada y además realizar este tipo de voluntariados que amplían el conocimiento acerca de lo que es, por ejemplo, la pobreza que existe en todo el mundo, pero en algunos lados es más recurrente que en otros. Nos han hablado bastante acerca de los conocimientos que están adquiriendo, pero ahora pueden explicarnos en la siguiente pregunta cuáles son los nuevos conocimientos que pueden ser compartidos y desarrollados aquí en la UARM. Adriana. Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que podríamos tomar de todas estas experiencias es sobre todo la metodología, que creo que aquí mis compañeros están de acuerdo, en que lo principal es el debate, la forma en que nosotros compartimos nuestras ideas con estudiantes que son de otros países, que vienen de diferentes culturas, de diferentes situaciones y realidades. Entonces, yo creo que algo que podríamos traer, aterrizar aquí en la universidad, es tener más espacios de encuentro con otros estudiantes. En este caso, yo lo he tenido por la experiencia de intercambio, pero sería increíble que la universidad, también la carrera, pudiéramos organizarnos para tener de vez en cuando algunos invitados virtuales para poder debatir acerca de ciertos temas. Lo había mencionado hace un momento también Francisco y Valeria, de que nosotros tenemos nuestra propia realidad, pero otros países la perciben de otra forma. En otros países pueden decir, ah, los incas, el oro, Machu Picchu, pero no ven un poquito más allá de lo que nosotros sí sabemos y que podemos aportar muchísimo también para la perspectiva y los conocimientos que tienen otras personas. Del mismo modo, ellos con nosotros. Así como nosotros tenemos una visión de otros países, me pasa, por ejemplo, con algunas amigas que hice que son francesas, yo tenía esta visión súper romántica de Francia, la Torre Eiffel, los restaurantes, las callecitas, pero Francia no es solamente eso, también hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay cosas relacionadas a los temas de economía, pero son cuestiones que uno no sabe a menos que investigue muchísimo o que converse con alguien que te pueda contar de esto. Entonces, yo creo que sí sería ideal que más que los conocimientos podamos interiorizar y aterrizar esta metodología del debate con estudiantes, con personas o que incluso docentes que vienen de otros países, otras provincias, quizás no yéndonos tan lejos, pero también de otras regiones del Perú, para poder así, y esto es válido para todas las carreras, si bien yo lo hablo desde el ámbito periodístico, yo creo que a todas las carreras
les serviría muchísimo también poder conocer otras perspectivas, otras formas en las que están haciendo su misma profesión, pero en otros países. Muy interesante lo que nos comentas. Sí, sería motivo para proponerlo a la universidad, estos encuentros, aunque también hay uno que otro que la misma universidad realiza con participantes de otros países, profesores, pero el hecho de que incluya a los alumnos también podría ser muy eh, enriquecedor. Ahora, Valeria, por tu parte, ¿cuáles son los nuevos conocimientos que pueden ser desarrollados y compartidos en la UARN, de acuerdo a lo que has empezado a aprender en la Universidad de Chile? Bueno, sí, yo también rescataría lo poderosos que son los espacios de diálogo, igual que Adriana, ¿no? Creo que el intercambio me ha dado la oportunidad de identificar algunos patrones que se han ido siguiendo en toda Latinoamérica, ¿no? Algunos aspectos que nos conectan, la memoria colectiva, por ejemplo, el sentimiento de comunidad, las competencias interculturales, el protagonismo y el empoderamiento juvenil a través de las redes sociales en los últimos años, y cómo estos se han ido vinculando con los movimientos sociales, ¿no? Que se ha dado en toda Latinoamérica en realidad. Y bueno, es un tema que particularmente a mí me interesa muchísimo porque quiero especializarme en el periodismo digital y social, ¿no? Ahí, por ejemplo, hago una pausa para destacar que de repente también el intercambio te ayuda también a profundizar en algunos temas de investigación, ¿no? Que quieres llevar más adelante, tal vez, ¿no? También he podido profundizar un poco más sobre el concepto de historia única, ¿no? Que está estrechamente vinculado con los estereotipos y cómo estos pueden ser reforzados, difundidos y también replicados a través de los medios de comunicación, ¿no? Que hacen mucho daño. Yo creo que este intercambio me ha hecho ver que hay muchas problemáticas sociales que efectivamente nos conectan, pero que pueden servir también de punto de partida, ¿no? Para trabajar juntos. Yo creo que lo resumiría en que más allá de ampliar tu red de contactos, que también es muy importante, yo diría que es vincularte con personas que tienen tal vez las mismas ganas que tú de mejorar la sociedad en la que viven, ¿no? Yo creo que ahí lo resumiría. Estás con el micro apagado. Ah, disculpen, estaba hablando con el micro apagado. Es bastante interesante lo que nos comentas, Valeria, y se relaciona bastante con lo que nos comentó Adriana hace un momento. Por tu parte, Paco, ¿cuáles son los nuevos conocimientos que pueden ser desarrollados en nuestra universidad? Sí, de hecho, pues yo quiero resaltar mucho el trabajo, la mirada respecto a los temas transversales que suponen un reto para todos y sobre todo también la situación de la justicia, digamos, en los diferentes países, ¿no? Un conocimiento o, digamos, parte del conocimiento que uno tiene también en las experiencias de intercambio, justamente es entender cómo desde las diferentes visiones, desde las diferentes profesiones, especialidades, porque ahí también está justo esta característica de, pues, la característica de estos intercambios en las que también pues hay un tema en el que converge tanto el nivel, digamos, de las diferentes profesiones como la mirada que tiene cada quien desde el lugar en el que viene, ¿no? Converge la profesión que tú sigues, la especialidad, como también el lugar del que tú partes, ¿no? El nicho del que tú vienes, las ideas que tienes, los elementos culturales, prácticas, etcétera. Entonces, el encontrarte con personas que tienen diferentes ideas y que quieren abordar temas como justicia social, que quieren justamente abordar estos temas, es uno de los conocimientos más importantes que creo yo se tienen que seguir promoviendo en la RUIS, porque la RUIS propiamente promueve ya temas como estos. Escuchando también a mis compañeras Valeria y Adriana, creo que coincidimos mucho en la importancia de abordar temas como estos, de seguir trabajando en miradas para mejorar la sociedad, para abordar temas de justicia, en este caso también el tema de aspectos, en mi caso climáticos, son diferentes intereses, pero creo que lo principal es justamente el diálogo también y el debate para poder profundizar este tipo de temas. Y también el otro punto que hay que rescatar mucho y que creo que es importante que sigamos replicando y practicando en la universidad es la promoción del tema pluricultural y multicultural.
¿no? En nuestro propio país nos encontramos con una realidad en la que tenemos diferentes características también, tenemos diferentes costumbres según también los lugares de los que venimos. Y la Rusia es un espacio que te permite de por sí ya conocer a personas que tienen diferentes prácticas, que vienen de comunidades diferentes, y nos permite también desmitificar algunas ideas que podamos tener de nosotros mismos. Creo que cuando se sale afuera, esto sigue profundizándose un poco más y también nos permite revalorar los conceptos y las ideas que son propiamente de nuestro país y de nuestra tierra. Y esto es algo muy importante porque en el diálogo, digamos, en la conversación, en el compartir en las clases, las asignaturas con mis compañeros, hemos llegado también, digamos, en un punto a abordar la situación del conocimiento que suele ser a veces, pues, preponderante, que está siempre por encima, el pensamiento muchas veces eurocéntrico que tenemos, pero también es importante justamente revalorar muchas cosas, muchos conocimientos que son ancestrales, que son parte de los países de Latinoamérica, de diferentes lugares del mundo. Y creo que justamente eso es algo que también está haciendo la RUIS, que nos permite abordar a nivel académico y de investigación temas, miradas que son diversas en nuestro propio país. Y esto es algo que tenemos que seguir promoviendo. A ello sumarle, por supuesto, el seguir construyendo espacios de debate con alumnos de diferentes partes del mundo. Eso sigue siendo enriquecedor, nos permite construir conocimiento propiamente como tal, ¿no? Pero yo resaltaría mucho la colaboración en temas que son transversales desde nuestras carreras y desde nuestros lugares de origen, ¿no? A modo de resumen, el hecho también de revalorar las ideas propias del país que uno tiene y que es algo que pasa también cuando te encuentras con alumnos de otros lugares, creo, y seguir promoviendo justamente espacios para que alumnos de diferentes países puedan seguir compartiendo y trabajando en estos temas pues que son comunes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que seguir promoviendo, creo, en la RUIS, y creo que se viene haciendo bien, y creo que un poco lo que nos comenta Valeria, Adriana, y en mi caso de forma presencial, es un poco el testimonio también de lo que viene a ser este tipo de construcción del conocimiento en la vida universitaria, ¿no? y en la formación profesional misma, que creo yo muchas veces, quizá en muchas universidades no se tiene como característica. Entonces es algo que resalto y que creo que tendremos que pues, seguir construyendo, ¿no? Uh-huh. Es bastante importante lo que tú, también Adriana y Valeria nos comentan, porque al notar sus respuestas, todos tienen como que una mirada bastante enfocada en la justicia social y en varios aspectos que nos competen a todos, como el impacto medioambiental. Y creo que esa es una de las razones por la cual podemos ver que la Ruiz está cumpliendo la labor que quiere cumplir satisfactoriamente. Bueno, Adriana, en este momento voy a ir dándole una pregunta porque Adriana nos tiene que dejar lamentablemente porque tiene otra actividad. Así que te quiero preguntar, ¿cómo crees que el intercambio beneficia al periodista? ¿En qué sentido beneficia al periodista? Bueno, el periodista trabaja con información y en ese sentido también, al menos personalmente, yo quiero irme un poco por la rama social del periodismo y creo que muchos compañeros también están un poco inclinados y esto creo que se debe también a que estamos en una universidad como la Ruiz de Montoya que se enfoca muchísimo en temas sociales. Entonces, ¿de qué forma se beneficia? Sobre todo en expandir nuestra mente hacia nuevas realidades. Si nos centramos mucho en nuestros medios locales o en la forma en que nosotros vivimos o pensamos, nos va a ser muy difícil poder desarrollar historias globales. Creo que esa es la principal forma en la que un periodista o un estudiante de periodismo se ve beneficiado con un intercambio. Poder conocer más allá de lo que nosotros tomamos como evidente. He conocido a estudiantes de diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y Francia, que me han aportado muchísimo a mi profesión y también como persona. Creo que me he vuelto en estos pocos meses en los que voy al ciclo, 2, 3 meses, un poco más sensible ante las realidades sociales, porque me doy cuenta, creo que también lo mencionaron mis compañeros, que los problemas que tiene el Perú no solamente están en Perú, sino que otros países también los tienen, los ocultan un poquito ante la mirada global
pero cuando conversas con ellos te das cuenta de que también están ahí esos problemas. Creo que como periodista me han abierto totalmente los ojos y creo que este es el mayor beneficio, saber que hay más allá de lo que nosotros podemos ver y a lo que los demás nos muestran también, ¿no? Entonces creo que como periodista el aporte que he obtenido del intercambio es tener la oportunidad y este beneficio que me ha brindado la Universidad Ruiz de Montoya de poder entrar en contacto con diferentes realidades y diferentes personas, que viven de maneras distintas, que piensan de maneras distintas, que han tenido una formación diferente a la mía, que viven de una forma diferente a la mía también. Y eso es lo que más me ha aportado como periodista, expandir mis conocimientos y ver la vida de una forma distinta y poder también enfocar mis historias de una forma distinta. Y bueno, ya que esta es la última pregunta que voy a poder responder ya por el tiempo, les agradezco por haberme invitado y yo súper contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Adriana, por tu participación y mucha suerte en tus estudios de intercambio. Cuídate. Gracias. Bueno, Valeria, ¿cómo crees que el intercambio te beneficia como periodista? Bueno, yo creo que no solo en el tema académico, porque estoy segura de que tanto Paco, Adriana y yo estamos aprendiendo muchísimo en nociones teóricas, pero yo creo que la profesión del periodista desarrolla mucho la curiosidad de conocer más sobre absolutamente todo en realidad, ¿no? Y definitivamente la educación, el estar en un salón de clase, en mi caso, aunque sea virtualmente, compartiendo y escuchando sobre todo, es una muy buena forma de conocer otro contexto, ¿no? Conversar, por ejemplo, sobre el fenómeno de la migración en un grupo en el que están presentes personas colombianas, argentinas, chilenas, brasileñas, mexicanas, y por supuesto peruanas, ¿no? Entre otras. O sea, es increíble, ¿no? El tema de conversación se va siempre enriqueciendo porque se parte de experiencias de muchos contextos. Además, considerando que estos cursos que estoy llevando yo, por ejemplo, son multidisciplinarios, ¿no? Yo creo que la experiencia aporta mucho para la formación periodista porque te abre los ojos a diversas realidades y te permite conectarlas con las que tú estás viviendo también, ¿no? Porque los vínculos que forjamos con personas, aunque parezcan chiquitos o inofensivos, en realidad están construyendo y enriqueciendo nuestras perspectivas de otras realidades, que son mucho más grandes, ¿no? Una sociedad, la nuestra, ¿no? La más cercana que tenemos, por ejemplo, siempre va a mejorar a base de aportes. Y estos aportes se pueden dar justamente en un debate en una universidad, sea virtual o sea presencial, ¿no? Y me gusta pues además porque siento que es una forma también de partir de preguntas para que nosotros podamos plantear después más adelante soluciones, ¿no? Eso. Gracias por compartirnos los beneficios que te parecen que te aportan como periodista. ¿Qué tendrías que decir tú, Paco, para esta pregunta? ¿Cuáles crees que son los beneficios que el intercambio te da y te dará para el futuro como periodista? Sí, de hecho, coincido muchísimo con lo que ya han contado y nos han compartido Valeria y pues Adriana. Y creo que definitivamente el intercambio beneficia al periodista muchísimo, muchísimo, y creo que lo vemos desde las mismas personas que ya, digamos, están practicando la carrera, ¿no? Están en la cancha, por así decirlo, y que hacen trabajos como corresponsales, trabajan desde diferentes países justamente narrando y contando historias sobre lo que sucede en otras partes del mundo, en otros continentes. Definitivamente una experiencia de intercambio es muy enriquecedora para la labor periodística, ¿no? Uno, porque tenemos una visión del mundo diferente, entendemos un poco más de lo que está pasando en la arena política, en la arena social, en la arena cultural, entendemos más sobre los acontecimientos que se dan a nuestro alrededor. Nosotros, como ya también han compartido, digamos, las compañeras, tenemos una labor informativa que tiene justamente que ser exhaustiva y siempre pensada para el bien social, para hacer este puente, ¿no? Entre justamente los grupos de representatividad. Somos de alguna forma quienes también tenemos un rol central para que el proceso democrático pues siga siendo vigente, para que haya una buena toma de decisiones en procesos electorales. O sea, la labor periodística es bastante importante en el transcurso democrático y en la vida social y política. Entonces, entender cómo funciona también los acontecimientos en diferentes partes del mundo te da una lectura también amplia
sobre cómo abordar esa labor y qué prácticas periodísticas también están siendo buenas y deberían también replicarse, ¿por qué no en el contexto peruano? Para mí ha sido muy importante, por ejemplo, la lectura de la prensa desde países extranjeros, ya sea la prensa aquí en España como El País, La Vanguardia, diferentes medios que son, o El Mundo, que son, tienen bastante, digamos, presencia aquí. Uno también se da cuenta de cómo se abordan las noticias, por ejemplo, de Perú, cómo se abordan las noticias de los países latinoamericanos, sudamericanos, hispanoamericanos, cómo es que se abordan los conflictos sociales, qué es lo que se está contando de nosotros en otros países. Entonces, y también te permite entender cómo son las metodologías, las prácticas periodísticas en diferentes países, ¿no? Creo que esto es algo muy importante, es algo que yo al menos resalto muchísimo, la visión que se tiene sobre nosotros y las prácticas periodísticas en otros lugares, pero también creo que el intercambio, como decía Valeria, también no solamente es en un sentido académico, a nivel de técnicas, a nivel del tema teórico, práctico y todo lo que conlleva, digamos, el quehacer académico en la universidad, sino también desde el encuentro cultural, ¿no? Desde que tú vas, por ejemplo, a una ciudad y entiendes un poco más de su historia, de cómo se conformó, de qué culturas migraron a este lugar, desde que entiendes un poco su expresión artística, todos estos detalles, aunque a veces uno piensa que a lo mejor no son tan relevantes, porque no suponen, de primera mano, no suponen información, digamos, esencial para una noticia, todo esto te da un background, todo esto te da, digamos, te da más conocimiento para abordar hechos que están sucediendo en otros lugares. Y para mí, al menos, me ayuda muchísimo a entender muchos conflictos sociales que se tienen aquí también en Europa, ¿no? Muchos conflictos que se tienen en diferentes partes del mundo, la relación que se tiene entre continentes, para mí ha sido crucial entender esto. Y creo que eso es justamente, lo resalto mucho porque las humanidades de la Ruiz son las que a veces también te dan estas herramientas para tener una mayor sensibilidad ante este tipo también de elementos culturales que a veces de primera mano uno deja de lado, como lo que te comento, como lo que es el arte mismo, la historia, el conocer un poco más de una ciudad o un lugar en específico o un país. Pero también creo que es porque es importante, porque yo recuerdo mucho en varios cursos de periodismo en la Ruiz nosotros leemos a Kapuczynski y él siempre dice que para ejercer el periodismo primero tenemos que ser buenos seres humanos. Y el hecho de encontrarte en otro país y conocer las prácticas periodísticas que están bien y que no están bien también, porque también hay una crítica a la prensa, por ejemplo, en España, hay un análisis desde mi universidad, desde las diferentes disciplinas, digamos, sobre lo que sucede, pues todo esto te ayuda a entender qué prácticas periodísticas se están haciendo bien y qué prácticas no se están haciendo bien. Y creo que conocer sobre los retos, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Oriente, en Occidente, te permite también tener una lectura de lo que está pasando en la humanidad un poquito amplia también. Y esto te permite también tener a lo mejor una visión más clara sobre la labor periodística ética y lo importante que es en estos contextos, ¿no? Y pues, ¿qué más? Por último, solamente resaltar que también conocer, digamos, otros lugares te permiten también tener una autocrítica de la prensa. En mi caso, en algunos cursos como Comunicación Internacional, analizamos muchísimo con estudiantes de diferentes disciplinas lo que está, el manejo de la prensa, de los medios de comunicación, propiamente en Europa, pero también desde una lectura un poco global. Y esto nos permite, a mí al menos me ha permitido tener una autocrítica de cómo está funcionando la prensa en el país, cómo funciona la prensa en conflictos sociales, cómo funciona la prensa en contextos en los que se supone debe tener una mayor presencia. Y eso es algo que no debemos olvidar, creo, y creo que con esto puedo terminar esta pregunta. No debemos olvidar que para el periodismo, que el periodismo es una práctica constante y por ende también tenemos que ser muy autocríticos en cómo se está manejando la prensa y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, mi mayor reflexión sería eso, ¿no? Salir afuera te da una mirada más amplia digamos, de las prácticas periodísticas, de cómo ejercerlas mejor. Y también de que justamente conocer el contexto de otros países te hace más quizás sensible o perceptivo también a entender otras razones que tienen que ver mucho en el desarrollo de los hechos y de cómo se dan diferentes historias en el día a día. Entonces es un poco lo que podría compartir sobre qué tanto creo yo si puede realmente influir digamos, enriquecer un intercambio a la visión periodística propiamente y a la práctica, ¿no? Uh-huh. Uno puede leer mucho acerca de un país, de su historia, de cómo se maneja la prensa en ese lugar, pero no es hasta que dialogas con otros que son oriundos de ese mismo país
o que o lees los periódicos presencialmente, ese es el momento en el que puedes entender desde otra forma cómo se realizan las prácticas periodísticas y cómo se vive o piensa la gente que ha sido su historia a través de eso, del diálogo. Gracias, Paco. Y bueno, hemos llegado a la última pregunta, que, bueno, viene a ser esta. Ahora con este gran beneficio que ha sido su intercambio, ¿qué recomendarían ustedes dos o a la comunidad de periodistas de la Ruiz? ¿Qué les recomendarían acerca de lo que han aprendido en este intercambio a todos los alumnos? Valeria, por favor. Sí, bueno, ahora que estoy realizando el intercambio, yo lo recomendaría sin dudas, para empezar, aunque claro, la opción de viajar y hacer un intercambio presencial también es muy, muy atractiva y merece llevarse a cabo. Pero si por algún motivo no existe tal vez alguna limitación de dinero o quieres optar por una opción que sea más económica o que no requiera dejar el país, definitivamente una movilidad virtual es una increíble opción para abrir tu mente a otros contextos, ¿no? Conocer diferentes personas, forjar amistades incluso, ampliar tu red de contactos, fuentes y sobre todo para aprender a escuchar, ¿no? ¿Qué tiene que decir el otro y la otra, ¿no? El periodista, la periodista se nutre a base de historias. Entonces, ¿cómo accedemos a ellas? Pues siempre aprovechando las oportunidades, ¿no? A mí me gusta pensar que para escribir sobre y para las personas tienes que acercarte cada vez más a sus contextos, ¿no? Tienes que conectarte y el intercambio es definitivamente un gran primer paso para hacerlo, ¿no? Y justamente como otra cosa que también se puede destacar es como dice Paco, ¿no? Que a veces el presenciar de repente otros contextos, el involucrarte con personas de otras realidades, también te hace un poco reflexionar acerca de lo que tú estás viviendo y en este caso el periodismo, ¿no? ¿Cómo perciben ellos el periodismo de su país y cómo lo percibes tú acá? Entonces también uno se va dando cuenta de que hay patrones que sí se están repitiendo y entonces ¿cómo haces para solucionarlos? Pues ahí parte el diálogo, ¿no? Eso. Muchas gracias por tu aporte, Valeria. Y Paco, ¿tú qué nos recomendarías a toda esta comunidad de periodistas de la Ruiz? Sí, de hecho, lo primero creo respecto a esto es que pues siempre es un buen momento para vivir una experiencia, digamos, de intercambio, ¿no? No importa si es virtual, presencial, siempre va a ser una oportunidad y una experiencia que va a enriquecer en gran medida y creo que siempre va a aportar a tu crecimiento de muchas formas, ¿no? En mi caso yo me encuentro en 10º semestre, llevando también, digamos, el proceso de, digamos, ya de investigación, de tesis, y el hecho de encontrarte en otro lugar, o así sea virtual, te va a también permitir acceder quizá a fuentes de información, en este caso específico, a nuevas fuentes justamente para tu investigación. Entonces, no digamos, nos limitemos también según el tiempo en el que nos encontremos. Siempre es un buen momento para un intercambio. Y creo que también el hecho de que tenemos opciones dentro de la universidad para poder vivir estas experiencias de diferentes maneras, ¿no? Ya sea a nivel virtual, que se puede aprovechar muchísimo. También se ofrecen algunas becas en el área de internacionalización, que siempre se debe estar atento. También a buscarlas, a verlas. Yo siempre animaría a mis compañeros y compañeras a verlo. Experiencias como Media Exchange o muchas otras que seguro se van a seguir realizando, ¿no? Pero sobre todo también creo que es el hecho de que ya como periodistas de la Ruiz sigamos apostando por ser analíticos, sigamos apostando por ser críticos y por la interdisciplinariedad también en nuestras áreas, ¿no? Yo rescato muchísimo el aprendizaje de ya casi 5 años en la universidad, porque además de las humanidades y además de los cursos, los retos que suponen la exigencia de nuestros docentes y también su compromiso con nuestra formación, también está el hecho de que nos invitan siempre a conocer más de lo que sucede, a profundizar, a involucrarnos, como nos comentaba Valeria, a conectar, que es importantísimo. Y por supuesto nos invitan también a tener una lectura de lo que sucede en diferentes lugares del mundo, ¿no? Yo recuerdo mucho los cursos como opinión pública, de periodismo y, digamos, relaciones internacionales, cursos que te invitan mucho a conocer. Y creo que estos cursos también nos enseñan que tenemos que tener una lectura más amplia de lo que sucede, ¿no? Y finalmente, pues apostar siempre por la colaboración, apostemos siempre por interactuar, por relacionarnos con periodistas de diferentes sitios,
por generar redes que al fin y al cabo pueden permitirnos tener una mayor incidencia y una mejor labor. Algo que está pasando mucho en el Perú y que creo que está creciendo, y ahora me doy cuenta también aquí, es que hay más redes de colaboración entre los periodistas de diferentes países. Y eso no lo podemos perder, es algo que tenemos que seguir promoviendo. Entonces apostemos por esta colaboración, apostemos por trabajar unos con otros y por supuesto por siempre tener en cuenta y como mira principal el servicio que nosotros ofrecemos a la ciudadanía, ¿no? Y creo que esto sería lo principal, ¿no? Sigamos trabajando por un periodismo que es colaborativo, que es crítico, pero que nos permite también siempre tener como centro a la persona, al ciudadano, que al fin y al cabo es para quien hacemos esta labor y, y con quien está nuestro verdadero compromiso, ¿no? Entonces, pues eso sería también de mi parte. Gracias por los consejos, Paco. Como decía la profesora Mariela, el periodismo es un servicio. Así que, bueno, hemos llegado a la parte final de esta charla, en la cual vamos a leer algunas preguntas que tenemos en el chat que los visualizadores han hecho. Vamos a comenzar con la pregunta de Fabio Viso, quien dice: durante su etapa de intercambio en estas universidades de los distintos países, ¿han tenido la oportunidad de analizar cómo es el periodismo en estos países y cuál es su diferencia con el Perú? Creo que Paco habló un poco de que ha podido revisar los periódicos El País, y entre otros, pero ¿podrías desarrollar la idea de cuál es su diferencia con los periódicos del Perú, con la prensa peruana? Sí, no, me parece de hecho excelente lo que nos pregunta Fabio, porque para entender también las diferencias también están justamente los aspectos en común, ¿no? Digamos los puntos de partida, ¿no? La prensa, al menos propiamente, para centrarme en España, tiene también un gran manejo empresarial, son grupos periodísticos, de empresas periodísticas muy grandes, con mucha influencia, son conglomerados que tienen muchos otros diarios y medios, digamos, bajo su poder, y no solamente en prensa escrita, ¿no? Prensa, sino también a través de medios radiales, medios televisivos y digitales. Entonces, es el punto de partida, digamos, en la prensa, digamos, aquí en España, es el hecho de que están estos conglomerados, hay empresas periodísticas con mucha presencia, que, digamos, tienen también cierto monopolio sobre los diferentes grupos. Algo que también pasa mucho con la realidad, la realidad peruana, con algunos grupos, y digamos, esto es un punto en común que nos permite también tener una lectura de que, en efecto, los medios de comunicación también tienen este aspecto empresarial, este aspecto también, digamos, que les permite tener varios medios, digamos, bajo su mirada o línea editorial también. Pero también hay muchas diferencias que creo que es lo que hay que resaltar, que es que el desarrollo también de, digamos, los medios digitales se encuentra quizá en un nivel un poco más avanzado, ¿no? Los espacios digitales de información, digamos, son los más consultados. En Perú también tenemos medios que están creciendo, muchos independientes que están teniendo presencia en el mundo digital, pero creo que una diferencia clave es que ya, digamos, la prensa digital en España es la que tiene cada vez más llegada, sobre todo a públicos juveniles, a públicos de nuestra edad, universitarios, porque por supuesto los medios televisivos siguen siendo los que tienen aún pues mayor llegada a la población en general. Entonces, una diferencia que podría resaltar es el aspecto digital y la importancia que tiene para las comunidades universitarias y, digamos, de jóvenes en España propiamente, informarse a través de los medios digitales y también de opciones alternativas, que cada vez también va creciendo más. Esa sería una diferencia crucial. Pero también el otro punto es que, si bien existen los conglomerados de comunicación, todo el peso no cae en un solo grupo. Podemos encontrar 2 o 3, 4 grandes grupos que tienen muchos medios, bajo su mirada, ¿no? Bajo su gestión, bajo su inversión. Y de una u otra forma, si bien hay un control también, creo yo, de grandes grupos sobre los medios más pequeños, se encuentra más diversificado que en el caso peruano. Y creo que eso es algo que también podría resaltar como una diferencia, al menos propiamente en la prensa, digamos, española y la prensa peruana. Ya hablar de la prensa en general, digamos, Europa, o de las agencias de noticia, que también tienen mucho peso, una de ellas es la agencia EFE, ya, digamos, supondría otro campo, pero propiamente sobre el ejercicio viene a ser esto. Y también el hecho de que hay mucha crítica respecto a cómo se viene abordando algunos hechos de interés social digamos, en España, por los medios, digamos, más tradicionales, que es algo que está pasando mucho con diferentes noticias que surgen en el día a día,
y cada vez es por eso que la prensa digital está adquiriendo un mayor peso y mayor credibilidad también para las personas aquí. Entonces es un poco lo que yo puedo compartir desde la lectura de mis compañeros de clase también, y creo que ahí hay puntos en común, pero también en diferencia con el caso de los medios de comunicación y un poco la práctica de los medios de prensa grandes que tenemos en el país, ¿no? Gracias por tu respuesta. También, las preguntas van a ser para cualquiera de los dos. El que quiera responderla, activa su micro y habla. Isis Álvarez nos pregunta, ¿qué cursos que hayan visto durante su intercambio les gustaría compartir con los alumnos de periodismo en la RUIS? Bueno, yo creo que me gustaría, bueno, de los dos cursos que estoy llevando, hay uno que se llama Competencias Interculturales para Mejores Sociedades. Creo que ya con el nombre se pueden más o menos imaginar de qué trata, pero en realidad yo destacaría este curso y me gustaría que, en realidad, quisiera que todos los estudiantes de periodismo pudieran también cursarlo, llevarlo, porque en realidad es una experiencia muy bonita. Creo que los contenidos que estamos tocando y que vamos a tocar a lo largo del curso son bastante variados y me gusta que estén siempre, no está concentrado en un país, ¿no? Como bueno, normalmente se hace en las universidades, porque bueno, es así, ¿no? Pero justamente como este curso está dirigido de repente para estudiantes extranjeros, hay como una diversidad muy grande por los temas que se tocan. Me gusta porque, por ejemplo, ya les mencionaba, ¿no? Temas como la migración son tocados desde diferentes partes de todo el mundo, específicamente de Latinoamérica. Me parece muy importante desarrollar en los periodistas, en los estudiantes de periodismo, estas nociones, estas competencias, ¿no? Que nos van a ayudar a trabajar justamente como Paco mencionaba, ¿no? Es colaborar entre todos para poder mejorar las realidades que vemos, ¿no? Las problemáticas sociales que presenciamos en otros países no son aisladas, sino también nos hacen regresar hasta lo que está pasando en el Perú. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, a través de la colaboración y estas competencias también desarrollan muchísimo temas como el racismo, la discriminación y cómo podemos frenarlo, porque incluso en una misma comunidad que debería, que nosotros percibimos como tan cercana, que es Latinoamérica, también existen muchas barreras que nos separan, y justamente esto, ¿cómo puedes frenarlo? Pues a través de la educación. Entonces, yo creo que justamente partiendo del último contexto tan polarizado que hemos estado viviendo después de las elecciones, todos nos hemos dado cuenta, creo que poder llevar un curso que te enseñe competencias interculturales, que te hable sobre la empatía, la tolerancia y la importancia del diálogo, más allá de un debate así polarizado, también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ese es el curso que yo les compartiría a mis compañeros y a la comunidad de periodistas de la región. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Finalmente tenemos una última pregunta que dice, como periodistas y viendo el tema de la interculturalidad, ¿creen que uno tiene la obligación de difundir la cultura o contenido de su propio país antes que la de un país extranjero? Sí, de hecho es una pregunta muy buena, me parece excelente porque creo que va muy acorde a lo que venimos conversando con Valeria, con Adriana, contigo, Gabriel. De hecho, no sé si propiamente podría ser una obligación como tal, pero creo que es importante que como periodistas demos también una lectura más clara sobre las circunstancias y los acontecimientos en nuestros países a compañeros de diferentes partes del mundo. Porque al fin y al cabo, si hablamos de un sentido también de colaboración periodística, si hablamos de un sentido también de abordar temas que más allá de temas de nacionalidades, pues son transversales para todos nosotros y de nuestro interés, también es importante ofrecer esta lectura que de una u otra forma también desmitifica algunas miradas que nos permiten entender un poco más sobre el tema de los países. ¿No? Al menos yo conversando con compañeros, tanto los que, lo que pasa es que en comunicación en Loyola, algunos se, digamos, se especializan para el lado netamente de comunicación, pero hay otros que van a periodismo. De hecho, llevan asignaturas en común con nosotros como periodismo de investigación. Y conversando con estos estudiantes que digamos, se especializan netamente en el tema periodístico,
es que yo compartía un poco la lectura de la prensa de Perú, los temas que estamos abordando, aspectos culturales propiamente, que es algo que me interesa también mucho y que creo que es importante difundir, el periodismo cultural, que siempre va a ser, creo, necesario. Entonces, esto permitía también a ellos a ellos les permitía tener una lectura pues más amplia del Perú, más amplia de lo que a veces se suele considerar, de, digamos, el estereotipo, entender la diversidad de un país. Entonces, sí, yo creo que un periodista tiene la tarea también de difundir lo que pasa en su propio país a nivel cultural, también a nivel de acontecimientos, porque eso le permite a los otros periodistas también tener una mirada. Pero eso no quita el hecho de que también podemos narrar lo que pasa afuera, ¿no? No quita el hecho de que también podemos analizar lo que está pasando afuera, porque eso más bien nos permite a nosotros también tener un punto de partida y un punto también de abordaje de lo que sucede en nuestros países un poco distinto. Entonces creo que es importante que los periodistas ahora difundamos también lo que sucede en nuestros países, pero no perdamos de vista también el hecho de estar siempre enterados de lo que también está sucediendo afuera, de los acontecimientos que se están dando, porque de una u otra forma muchas veces tienen que ver con lo que sucede en nuestra realidad. Más veces quizá de las que a veces consideramos o creemos, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu respuesta. Para cerrar esta bonita charla, me gustaría que ambos den un mensaje al final para la comunidad de periodistas, algo que nos quieran compartir. Sí, bueno, yo empezaría, pues ahora que estamos hablando del intercambio, que es lo que nos tiene acá reunidos, nuevamente aprovecharía para recomendar que tomen la oportunidad de ser posible. Yo también en un principio tuve como que limitaciones que yo misma me impuse. De repente tenía temores o quizá pensaba que por tema de tiempo no iban a cuadrar algunos horarios con los de la Ruiz. Bueno, un montón de a veces esas pequeñas dudas que a uno le surgen y que a veces así pequeñitas pueden como retrasar algo que uno se tiene planteado, ¿no? Entonces, yo primero empezaría recomendándoles que no teman, que en realidad es una experiencia que les va a enriquecer muchísimo, que no se van a arrepentir. Y bueno, pues también que estén atentos siempre a los diversos eventos que abre la Ruiz, sobre todo oportunidades de beca de repente, ¿no? Eso por el lado del intercambio. Y bueno, creo que también aprovecharía el momento para recalcar la importancia que tiene el diálogo multicultural, intercultural, ¿no? Este espacio de repente en el que uno puede compartir qué está sucediendo en su contexto, pero no a modo de queja, sino con este afán de ver y de compartir con personas que tal vez tienen la misma, de repente persiguen el mismo objetivo, el mismo sueño que tú tienes, ¿no? Entonces, esto me parece súper importante. Creo que por las intervenciones que han tenido Paco y Adriana nos hemos dado cuenta que eh, justamente estos cursos que han tomado les ha permitido relacionarse con personas que también tienen esta mira, ¿no? Por mejorar su sociedad, por colaborar, por trabajar para construir puentes, ¿no? Entonces, me parece que qué mejor forma de hacerlo que mediante una oportunidad en la universidad, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también el hecho de conocer a través en mi caso, a través de Internet, creo que es una forma también de aprovechar bastante la virtualidad, lo digital, y que es en realidad o sea, muchos ya sabemos, ¿no? Que el periodismo también se está moviendo, sobre todo el periodismo independiente se está moviendo bastante por las redes sociales, por lo digital. Entonces es una forma también de adentrarte tú en todo este mundo, ¿no? Entonces yo creo que con eso cerraría, también agradeciendo, por supuesto, la oportunidad acá de compartirles un poco cómo ha sido mi experiencia y contarles también qué he aprendido, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias. Y Paco, ¿alguna reflexión final, algún comentario final que le quieras dar a la comunidad de periodistas de la Ruiz? Sí, sí, de hecho, finalmente, pues
siguiendo también un poco el orden que comentaba Valeria, ¿no? A nivel, digamos, del tema de intercambio, ¿no? Tomar el riesgo, buscar las formas, animarse a vivir una experiencia como esta, porque realmente tenemos la suerte en la Ruiz de tener muchas puertas abiertas a experiencias de intercambio, no solamente a nivel presencial, a nivel virtual, a nivel también de cursos específicos, como los que nos comentaba, por ejemplo, Adriana, este curso que puede interactuar con personas de otras universidades como parte de la materia misma. Yo tuve un curso también similar el año pasado durante la pandemia misma. Entonces, siempre van a haber opciones para que podamos salir, digamos, un poco digamos, el ámbito académico propiamente de la Ruiz y también conocer las perspectivas de estudiantes de otras partes. Entonces, siempre que veamos estas opciones, estas convocatorias, oportunidades, tomémosla en cuenta porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena, se aprende mucho. Y a nivel propiamente del periodismo, pues solamente resaltar que seguimos en aprendizaje, ¿no? Todos, Valeria, Adrián y yo seguimos aprendiendo muchísimo y aún nos quedan unos meses más para aprender más y creo sacarle el provecho máximo a nuestras experiencias, ya sea virtual o de forma presencial. Entonces, busquemos siempre estas oportunidades para seguir conociendo la mejor forma de ejercer lo que queremos hacer y de visibilizar justamente que sí se puede también hacer un periodismo pensado principalmente en las personas, pensado en la sociedad misma. A modo ya de cierre total, se puede aprender muchísimo, tanto en el campo como en la reflexión con los otros, ¿no? Yo de los cursos que tengo resalto mucho uno que es fotoperiodismo, por ejemplo, que a pesar de que tiene muchos elementos técnicos del abordaje de la noticia desde la cámara fotográfica, también hay una narrativa por ponerse en el lugar del otro, por la cercanía con los aspectos sociales, con los grupos sociales que uno quiere de una u otra forma retratar o quiere justamente de los que quiere informar, pero también hay cursos que son de mayor análisis con otros estudiantes, de mayor interacción. Entonces, veamos el aprendizaje periodístico desde ambas facetas y, por supuesto, tomemos, digamos, esta oportunidad que muchas veces la RUIS ofrece junto a otras universidades de la red jesuita de vivir estas experiencias, porque realmente lo valen y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal, es un crecimiento, un enriquecimiento propio de nuestra curiosidad periodística también creo, y pues bueno, confiemos en que realmente podemos encontrar periodistas que tienen ese compromiso y esas ganas que muchos tenemos también de poder hacer algo por nuestra sociedad y este compromiso pues por abordar estos retos que tenemos pendientes, que son muchos y que cada vez pues se hacen más urgentes también desde el punto de vista periodístico. Entonces no descuidemos eso, no descuidemos estos retos transversales y sigamos adelante con esta formación que es humanista y pensada en pues, los demás, ¿no? Y agradecer muchísimo la invitación a este espacio. De verdad ha sido para mí muy importante y enriquecedor conversar con Valeria, con Adriana. Ha sido un gusto compartir también contigo, Gabriel, y pues bueno, qué alegría que este festival está abordando el tema de la comunidad, que creo que es algo que como periodistas tenemos que seguir promoviendo. Colaborar entre nosotros, hacer comunidad, porque eso es muy importante para nuestra labor. Y creo que ese es el secreto para que en este siglo XXI sigamos caminando en la labor de la información. Trabajar en equipo y haciendo redes con periodistas de diferentes sitios también, ¿no? Pues bueno, eso sería todo por mi parte y gracias también. Muchas gracias a ti, a Valeria, Adriana, por su participación. Ha sido también muy bonito hablar con ustedes, ustedes tres, perdón. Y bueno, eso sería todo por el festival. Los invito a todos a participar en el siguiente módulo, en el cual se va a tratar el tema del periodismo deportivo. Será a las 5 de la tarde por Facebook Live también. Así que eso sería todo. Buenas tardes.